Intelectual, escritor, periodista, sexólogo, conductor de televisión. Ese fue Marco Aurelio de Negri, quien en la madrugada de hoy murió a los 80 años. Un singular personaje que tenía un gran conocimiento de diversos temas del saber humano y una persona que luchó por la difusión de la cultura desde su pequeña, humilde, pero sabia tribuna. Quiero mostrar a ustedes algunos desnudos que son característicos, que son típicos, ¿no? Como por ejemplo esta mostración de la que llamaremos la posterioridad femenina, ¿no? Esto. Bueno, ustedes habrán visto en todas las publicaciones, en los diarios 50 céntimos, esto, siempre privilegian, ¿no?, el trasero femenino, o lo magnifican, ¿no? Entonces resulta un culo magnífico, ¿no? Yo recuerdo haber conversado con él cuando grabamos el último ciclo de programas en el canal y hablamos de la preparación que él se exigía a sí mismo para realizar las entrevistas. Y él me decía que él no podía leer menos de 5 libros para realizar una buena entrevista sobre el tema en que iba a tocar con el entrevistado, porque era una falta de respeto con el entrevistado, pero sobre todo con el público. Y él mismo se lo exigía. La función de la palabra fue ese espacio televisivo de Canal 7 en el que estuvo desde el año 2000 hasta este año. Espacio en el que no importaba el rating, sino la sabiduría de Marco Aurelio. Eso sí, lo que salía de su boca siempre sonaba interesante, así sea un carajo o un cojudo. A veces un carajo bien puesto vale pues por muchas palabras y por una exposición de ideas, ¿no? Por supuesto. Y este carajo bien puesto tiene una sustancia, tiene una fuerza que la exposición de ideas, que la manifestación racional no tiene. Algunas de las lisuras más importantes en nuestro idioma son antiquísimas. Por ejemplo, la lisura más usada, que es la palabra carajo, tiene 1000 años de antigüedad, 1000 años de antigüedad, ¿no? Después, otra lisura que es también sumamente antigua es la palabra cojudo, que se remonta a los orígenes del español y ya se documenta hacia 1200 en los fueros de la Novenera, donde se habla del carnero colludo, es decir, del carnero sin castrar. Este hombre, que no tuvo hijos ni esposa, tenía 2 mujeres que lo adoraban, su asistente personal y la chica que le digitaba los textos. Cuando le leía, me corregía. Lo bonito de eso era, ¿sabes qué? Cuando me equivocaba en algo, sacaba todos sus diccionarios. Era gracioso. Pero mira, en castellano se dice esto, en japonés se dice esto, en alemán esto. Yo le quedaba como una tonta mirando y decía, doctor, mejor me voy a mi cocina. Estando en el hospital fui y me hizo que le haga unos masajes al pie. Entonces yo le dije, doctor, sus pies están entumecidos. Se dice entumidos. Entonces cuando se reía, doctor, genio y figura hasta la sepultura. Y un amigo entrañable como Artidoro Cáceres. Esta solitud, esta introversión, no lo hacía un hombre social, pero explica en gran forma también su autenticidad, su espontaneidad. Hasta podía decir que su orientación sexual era la castidad. El buen Artidoro cuenta también que Marco Aurelio era amante de la música. Le gustaba mucho el cajón. Era un experto y además no solamente de la historia del cajón, sino de los ejecutantes del cajón y él mismo, pero nunca, por ejemplo, yo no lo he visto bailar. Difícilmente lo he oído cantar. En esa época en la que nosotros en la calle silbábamos canciones, nunca lo he visto hacer eso. Este hombre, que no tuvo hijos ni esposa, tenía como características esos lentes de montura gruesa y el movimiento de sus manos en sus entrevistas. Entrevistas recordadas, como la que tuvo con César Hildebrand.
Qué chismoso era Borges, ¿no? Ah, bueno. ¿Tú has leído las conversaciones con Bioy Casares? Sí, extensísimas. Qué maravilla, ¿no? Sí, así es, así es. Pero es una fuente de chismografía intelectual, literaria y no literaria. Chismografía bonaerense, porteña, ¿no? No, y aparece ahí un Borges, que tú recordarás, aparece un Borges que no aparece en otras partes, y es un Borges del chiste grueso. Del chiste grueso. Sí, de conventillo. De conventillo, ¿no? Exactamente. Sí. Su sapiencia le permitió codiarse con personajes de la talla del recordado Luis Alberto Sánchez o ser invitado a programas de señal abierta, como el que tenía Ricardo Belmont en RBC, Las Joyas del Once. Monseñor Durán dijo, aunque seguramente no se propuso de Negri, pero ha insultado a los de aquí presentes, ¿no es cierto? Al decir que el que no ha investigado no tiene derecho a hablar. Yo no sé cómo el Monseñor Durán de la calle entró al set. Hoy decía que la pornografía es un mal uso del sexo. O que incita. El primer programa propio que tuvo en la tele fue A Solas, fue en 1997, en Cable Mágico Cultural. De todos los vicios y los pecados, ¿no? El único que no permite fructificar a quien lo tiene es la envidia. Porque hay gente, dice Ludwig, y creo que tiene razón, que solo fructifica por el odio, por ejemplo, ¿no? Y el odio puede ser creador, porque tú por odio puedes esforzarte, puedes salir adelante y todo, solo por odio. Ya en el 2000 ingresó a Canal 7 con La Función de la Palabra, programa que se emitía los miércoles a las 10 de la noche, destacando el agudo sentido crítico y el buen uso de la palabra de Marco Aurelio. El amor es sentimiento intenso del ser humano que, sabiéndose precario, sabiendo de su propia insuficiencia, busca y necesita el encuentro con otro ser humano. Las parejas que se aman, lo último que van a pensar es de una definición así, ¿no? El amor de esa pareja más bien es un amor de los cuerpos, ¿no? De Negri era una enciclopedia andante, su memoria era brillante, podía hablar del amor y el odio con la misma sabiduría. Según la teoría científica del cerebro trino y uno, el amor se corresponde con la capa más reciente, la más noble, que es el neocórtex. Pero el odio, del que le voy a hablar ahora inmediatamente, corresponde a la capa del cerebro emocional y del paleoencéfalo, que son 200 millones de años más antiguos que el neocórtex. Pero que también tenía sentido del humor, fino, no chabacano, por supuesto. ¿En qué se diferencia un hombre de una mujer? ¿Sabes eso, no? No. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. Ay, qué bueno. ¡Mal! Pero eso es un Carcajadas muy difíciles de observar en este intelectual, que también participó en comerciales de televisión. ¿La palabra citriquillar existe? ¿Es lo mismo porfiado que terco? Ya no sé qué hacer. Esto es un tormento. Y Tormento es el macho de la tormenta. E incluso en la película Un marciano. Es el experto, no es el que domina el arte y la ciencia de la copulación. Un experto en sexo, también como lo demuestra en esta película y en el programa de Raúl Tola. Los señores que se ocupan del sexo y que comienzan a dar recetas o por lo menos indicaciones que juzgan valiosas a una serie de personas que con buena intención pues se acercan para inquirir, ¿no? Y yo les he dicho, vean, recuerden a todos estos solicitantes, ¿no? Lo que decía el gran escritor norteamericano Norman Mailer cuando le tocaban el tema de lo sexual. Y decía, vea, el sexo es como el psicópata, no puede esperar. Pero no solo fue un hombre de televisión, tiene más de 15 publicaciones y muchas columnas en la prensa diaria, siempre con esa pluma tan reconocible. Marco Aurelio de Negri Santagádea nos dejó hoy a los 80 años, 80 años de sabiduría, de intelecto, de una vida solitaria que supo llenar de puro conocimiento. Descanse en paz, maestro.